entrar ya en lo que es nuestra predicación, nuestro estudio de la Biblia en esta mañana. Querido y buen Dios, damos gracias, Padre eterno, por permitirnos orar. Imploramos, Señor, que tu compañía y tu dirección sea con nosotros en esta mañana. Reconocemos, Padre Celestial, que hay muchas cosas que nos faltan para alcanzar la vida eterna. Pero también, Señor, reconocemos que quien empezó en nosotros la buena obra la va a terminar. Así que, Padre Celestial, danos la seguridad de que tú sigues trabajando en nosotros para vida eterna. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hace mucho tiempo no predico Nuevo Amanecer, yo dije, ¿qué voy a predicar? No lo había hecho porque fueron en varias ocasiones que hubo algunos programas por los cuales tuvimos que correr algunas fechas y algunos predicadores. Y entonces no me gusta sacrificar los predicadores que ya hemos invitado, a los que ya les hemos dicho con anterioridad, 1 o 2 meses atrás le hemos enviado un listado de predicación y le hemos dicho, hermano, tal día predica. Yo no sé cómo se sentirá el hermano, bueno, cuando a mí me invitan a predicar y ya al final me dicen, no predico, pues, como predico constante, digo, bueno, está bien, pero el hermano que está esperando esa fecha, no me gusta quitarle la fecha como tal. Entonces yo siempre decía y negociaba, bueno, entonces vamos a correr esta fecha y le vamos a dar a usted esta fecha, y siempre entregaba la mía. Así que por eso ustedes escucharon predicar, creo que el primer sermón del trimestre y el último en este trimestre. Pero gloria a Dios, porque sé que el Señor ha dirigido su iglesia a través del estudio de la palabra, con cada predicador aquí en la iglesia Nuevo Amanecer. Quiero invitarlos en esta mañana para que vayamos a nuestra Biblia. Vamos a estudiar especialmente 2 textos. El libro de Marcos, capítulo 14, desde el verso 1 en adelante. Y en el libro de Juan, el capítulo 13, versículo 1 en adelante también. Libro de Marcos, capítulo 14, nos cuenta una historia maravillosa. Bueno, no desde el verso 1, perdón, desde el verso 12. Marcos capítulo 14, versículo 12, dice de esta manera. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararnos para que comas la Pascua? Escuchen bien, ¿qué día era? Era un jueves, previo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está con sus discípulos, y sus discípulos preocupados porque tenían que realizar la cena de la Pascua, esta hermosa fiesta que nos mostraba el sacrificio y el plan perfecto que Dios tenía para restaurar a la humanidad. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, tú eres Dios, tú eres el Salvador de este mundo, pero eso no te hace exento de celebrar la Pascua. Así que dinos, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y el Señor les contesta y les dice, los envía, dice el versículo 13, dice, y envió a 2 de sus discípulos diciéndolo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entre, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Los discípulos preocupados porque Jesús no tomaba la Pascua o no sabían dónde tomar la Pascua con Jesús, pero Jesús ya había hecho los planes necesarios para hacer de este día algo memorable, como siempre lo hacía cada judío. Porque Jesús, además de ser Dios aquí en la tierra, Jesús era un hombre ejemplar. Él cumplía todas las normas instituidas por Dios aquí en la tierra. Si usted quiere llevarse un mensaje en esta mañana del estudio de las Sagradas Escrituras, llévese el mensaje de que Jesús es nuestro más grande ejemplo. Y Jesús, como nuestro más grande ejemplo, fue y ya tenía preparado el lugar donde se iba a realizar la cena de la Pascua. El versículo 15 dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros.
Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Escuchen bien lo que dice el texto. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondió y les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. ¿Saben algo? Esta historia, además de mostrarnos que Jesús fue un hombre obediente aquí en la tierra, nos demuestra Jesús que a pesar de que él sabía que Judas le iba a entregar, estuvo dispuesto a compartir el pan con él. El día de hoy, mis queridos hermanos, nosotros no celebramos la Pascua, pero sí celebramos lo que él instauró ese día para cada uno de nosotros. Pero este día no tan solo nos llama a la reconciliación con Dios, no solamente nos llama a acercarnos a nuestro Dios y verificar que nuestra vida esté bien delante de nuestro Dios, sino que también nos llama a amar a aquellos que en algún momento de nuestra vida nos ha hecho mal. Y la pregunta es, para que reflexionemos en este momento, si tienes algún sentimiento en tu corazón hacia alguien, ¿serías capaz de tomar el ejemplo de Jesús y decir: voy y como en el mismo plato en que Él come? ¿Mojo el pan en el mismo vino donde Él moja su pan? ¿Como en la misma mesa? ¿Lo dejo sentar a mi lado? Porque el cristianismo no es solamente lo que yo tengo con Dios o el compromiso que yo hago con Dios. El cristianismo va mucho más allá de eso. Nos motiva realmente a que las personas puedan evidenciar en nosotros nuestro verdadero cristianismo. Y el ejemplo es Jesús. Lo bueno es que es Él, ¿cierto que sí? Versículo 21 dice de esa manera: a la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de Él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso fue lo que dijo Jesús de ese hombre quien estaba dispuesto a traicionarlo. Y lo tercero que vamos a analizar de esta historia, para ya pasar a la siguiente, dice el versículo 22, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre. ¿Esto es mi sangre de qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y ahora Jesús nos da ejemplo de que se debe de realizar otra fiesta, una ceremonia muy importante que conmemora el hecho del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el pan entonces que vamos a compartir esta tarde cuando hagamos la cena del Señor? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el vino? Su sangre derramada por nosotros. Si ustedes creen que el sacrificio de Jesús es importante, si ustedes creen que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene un valor muy grande para su vida física, pero también para su vida espiritual, para su desarrollo emocional y para su preparación hacia la vida eterna, cuando usted coma ese pan y beba ese vino, recuerde que usted lo está tomando y está tomando ese vino y está comiendo de ese pan porque Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario. No hay otra razón por la cual nosotros hoy podamos conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es,
¿Qué actitud entonces yo debo tener hacia esta conmemoración, la Cena del Señor? La iglesia se ha preparado, se han lavado las sillas, ustedes las ven limpias, ¿cierto que sí? Las vieron más limpias de lo normal. Se ha pintado un poco la plataforma, se ha quitado un poquito las manchas, se han lavado los manteles, las hermanas plancharon los manteles, los dejaron puestos sobre la mesa para que no se arrugaran. La iglesia se ha preparado para que este evento o esta ceremonia o esta conmemoración sea importante. Le hemos dado el significado. Ayer se realizó el vino, también se hizo el pan. Todo está listo, mis queridos hermanos, para que cuando usted coma de ese pan y beba de ese vino, consagre su vida al Señor, reconociendo que usted puede hacerlo porque Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y le da la oportunidad de consagrarse al Señor en el día de hoy nuevamente. Entonces, de esta historia aprendemos tres cosas de Jesús. Primero, Jesús es obediente. Cumplió con lo que debía de cumplir. Pero Jesús, a pesar de saber que Judas le iba a traicionar, estuvo dispuesto a comer con él en la misma mesa. ¿Estás dispuesto a comer en la misma mesa el día de hoy, la cena del Señor? Quizás muchos piensan, tengo muchos Judas. Pocos piensan que es el Judas. Porque queremos ver siempre que otros son, nunca que yo soy. Y el tercero, Jesús instaura lo que vamos a celebrar en esta mañana, la cena del Señor. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 es una historia que me la sé de memoria. Es una historia que utilizo para dar ilustraciones de muchas cosas, porque es un mensaje muy amplio. Pero en esta mañana quiero llevarlo a la otra parte de las cosas que Jesús instauró esa noche. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si ustedes leen ese primer versículo, ustedes se dan cuenta que Jesús está dispuesto a entregar su vida en el Calvario, en la cruz del Calvario, está dispuesto a morir por cada uno de nosotros por amor. No hay otra razón que mueva a Jesús a entregar su vida allí en la cruz del Calvario. No hay otra razón que mueva a Jesús y decir, voy a entregar mi vida, voy a recibir cada uno de los latigazos que debo recibir, voy a cargar esa cruz, voy a dejarme enterrar esos clavos, voy a dejarme colocar esa espina, esa corona de espina, voy a dejarme humillarme porque amo la humanidad. Es lo que Jesús estaba pensando en ese momento. No había otra razón que llevar a Jesús a ese acto. El versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Escuchen bien lo que hizo Jesús. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Nosotros leemos el relato, pero muchas veces no comprendemos todo lo que está sucediendo allí. En la Pascua se le tenía que lavar los pies a la persona más importante que estuviera en la casa. Y normalmente era el padre de la familia. Si el padre de la familia, escuchen bien,
tenía esclavos que no fueran judíos, los esclavos lavaban los pies del jefe, del padre de la casa. Eso quiere decir que un judío esclavo no le lavaba los pies al padre de la casa. Pero si no tenía esclavos que no fueran judíos en la casa, quienes lavaban los pies eran la esposa o los hijos. De la reunión de esos 13 que estaban allí, ¿quién era el más importante? Los discípulos sabían que tenían que lavarle los pies a Jesús. No es que ellos no sabían, pastor, ellos no sabían que tenían que, ellos sabían que tenían que hacerlo, pero ninguno estuvo dispuesto a humillarse a lavarle los pies a Jesús. ¿Ahora se entienden lo que está sucediendo allí? Claro, usted dice, no, es que Jesús se tomó la toalla y se ciñó y fue y lavó los pies de sus discípulos. Jesús lo hizo porque ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacerlo. La pregunta es, ¿ustedes creen que Jesús es nuestro más grande ejemplo? A veces es fácil lavarle los pies a un ser querido, a la esposa, al esposo, un hermano, un amigo. Pero yo no me imagino cuando Jesús llegó a lavarle los pies a Judas. Sabiendo que Judas debía de lavárselos a él. Y segundo, que le iba a lavar los pies a alguien que le iba a traicionar. Eso sí se llama humildad, mis hermanos. Pero déjenme bajar el sermón, porque si lo dejo por allá arriba, quizás no llega a donde debe llegar. Hay momentos en que el orgullo, el ego, es el que dirige nuestras vidas. Y es difícil manejarlo. Voy a colocar de ejemplo yo para que no haya problemas, pero ustedes van a comprender el mensaje. Yo tengo una manera de ser muy particular, ¿cierto? Yo cuando voy caminando y voy haciendo cosas, yo voy pensando en muchas, casi siempre. Y a mí me han parado y me han dicho, hey pastor, pero ya no saluda. Mire, y a mí se me sube así como un poquito la sangre santanderiana y se me calienta un poquito, ¿cierto? Y yo digo, pero yo no lo vi. Yo iba pensando en otra cosa. Yo me digo a mí mismo, ¿no? O sea, yo me excuso a mí mismo. Y yo digo, es que yo no lo vi. Pero yo me vuelvo y le digo, hola hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Feliz sábado, Dios le bendiga, el Señor le acompañe, hermano, discúlpame, es que iba pensando otra cosa, voy saliendo para otra cosa. Cuando el hermano me dijo eso es porque está molesto porque yo no lo saludé. Así de sencillo. Pero si yo me molesto porque el hermano me dice eso, ¿qué pasaría? Es peor, como dijo aquí Miguel, ¿cierto? No coloquen como ejemplo el pastor Esteban, porque yo soy imperfecto. Soy el primero que más humildad necesita en este recinto. Coloquen como ejemplo a Jesús, quien estuvo dispuesto a lavarle los pies a 12 hombres que debían de lavarle los pies a él. Y no solamente eso, es que no hay un ser más grande en todos los universos creados por Dios que él. Y él estuvo dispuesto a rebajarse y lavar los pies de sus discípulos. Ay, pastor, qué cachetada. No es mía, ¿no? Dicho sea de paso.
Quien nos enseñó eso fue Jesús. Versículo 5 dice, versículo 6, perdón, porque aquí va la otra enseñanza de esta historia. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y él respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás ¿cuándo? Después. Pedro le dice, no, Señor. Pedro entendía que él no debía de lavarle los pies. ¿Sí se dan cuenta que Pedro sabía que él no debía lavarle los pies? Y llega y le dice, mire, Señor, no me lavará los pies jamás. Porque es que yo soy el que tengo que lavárselo a usted no a mí. Usted no me va a lavar los pies a mí. Pero como él no tomó la iniciativa, Jesús sí lo hizo, y llega y le dice, Señor, y el Señor le contesta y le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Esa frase es hermosísima. Nosotros le llamamos el rito de humildad. Yo no le voy a cambiar el nombre, porque tiene mucho significado. Pero debería de llamársele también el rito de restauración, el rito de perdón, el rito de limpieza, el rito de una nueva oportunidad. Porque Jesús, cuando le estaba lavando los pies a Pedro y especialmente a él, y le dice que tiene que lavárselos, porque si no, no tendrás parte con él en el cielo, no tendrás parte con él en la vida eterna, le está diciendo, mira Pedro, ya te has bautizado, ya estás listo, ya has entregado tu vida al Señor, pero te has equivocado. Y yo hoy te estoy dando la oportunidad de que te restaures espiritualmente, de que vuelvas y te tomes el camino hacia la vida eterna, que te restaures, que pidas perdón, que te sientas libre, que te laves los pecados que has cometido durante el transcurso de todo ese resto de tu vida, desde cuando te bautizaste, o en este caso, desde cuando tomaste la última cena del Señor. Si no has hecho el proceso de arrepentimiento, de perdón a Dios, te doy esa oportunidad hoy. Y te lava los pies y tendrás nuevamente la oportunidad de decir que estarás nuevamente con la esperanza de que cuando Jesús vuelva a esta tierra por segunda vez, entrarás en el reino de los cielos. Eso también significa el rito de humildad, mis queridos hermanos. Y les pregunto en esta mañana, ¿cómo lo tomamos? ¿Qué actitud tomamos sobre ese rito? ¿Realmente reconoces que cuando se te está lavando los pies, Jesús juntamente con esa lavada de pies te está lavando cada uno de tus pecados? ¿Qué actitud tomamos hacia la cena del Señor? Mis hermanos, este día es un día de consagración. Este día es un día de oportunidades. Este día es el día de la salvación. Y este día es el día que Dios nos ha dado la oportunidad de restaurar nuestra vida espiritual. Termino el relato con esto que dice Jesús. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, hablando de que Pedro ya se había bautizado. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Nuevamente echó la puya a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él sabía quién lo iba a entregar, por eso lo dijo, no todos, no estáis limpios todos. Así que después de que lavó los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y allí Jesús instauró esta hermosa ceremonia. No crea que la iglesia adventista se inventó eso. No crea que un pastor por allá rayado de la cabeza dijo, no, eso vamos a hacer trimestralmente una cena del Señor. Y no quiere decir que trimestralmente es que se tiene que hacer, que cada vez que se termine el folleto de escuela sabática se hace. Yo voy a realizar otra cena dentro de 15 días.
Pero mis hermanos, en esta mañana quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a vivir la experiencia que Jesús vivió como nuestro más grande maestro y a seguirle a Él como ejemplo? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén por ello? ¿Cuántos en esta mañana? Voy a hacer dos llamados. Una de las cosas que más me apasiona es predicar y algunos dirán, ¿y entonces por qué no lo hace siempre, pastor? Porque también me apasiona escuchar a predicar. Pero hace unos días atrás, cuando se empezó la escuela de entrenamiento laico, me escribe el pastor Andrei y me dice, Esteban, vas a iniciar, vas a dar las primeras clases. Tuve que desempolvar un libro que yo digo que es el mejor libro que yo me he leído acerca de predicación. Se llama Pacienta mis ovejas. Son unas conferencias dictadas por un gran predicador, H.M. Richards. Cuando yo estudiaba ese libro, nuevamente, para hacer el seminario que iba a dar, recordé una frase que H.M. Richards dijo allí. Leí nuevamente. Hay que predicarle a las personas de la iglesia para confirmar a los santos y para llamar a los perdidos. Estos últimos minutos los voy a dedicar para llamar a los perdidos. Ya confirmé a los santos. Ya les dije qué íbamos a hacer hoy en esta tarde. Pero yo quiero preguntar si en esta mañana hay alguien que todavía no es adventista. Que quizás nunca siquiera ha visto ver celebrar una cena del Señor. Que nunca se ha bautizado. Que está viniendo quizás hoy por primera vez a la iglesia o ya ha venido en varias ocasiones, pero que no ha vivido la experiencia de consagrarse al Señor y de entregar su vida a Él. A ti te quiero decir, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario también es válido para ti hoy. Porque el Señor no te trajo aquí solamente para que escucharas, sino porque Él está buscando la forma de que tú conozcas la salvación y conozcas la vida eterna. Así que pregunto, ¿hay algún amigo en esta mañana que quiera levantar su mano y quiera decir, pastor, aquí estoy yo, que soy un amigo, que estoy conociendo, que todavía no he tomado una decisión, pero que sé que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario también es para mí? ¿Hay algún amigo que quiera levantar su mano? ¿Quién levanta su mano? ¿Algún amigo que nos acompañe en esta mañana? ¿No? Quiero preguntar, escucha bien, quizás te da temor, quizás te llenas de muchos pensamientos y van a decir, ¿qué van a pensar de mí? No es lo que la gente piense de ti, es lo que Dios piensa de ti. Ah, pastor, el Señor conoce mi corazón, yo no tengo la necesidad de levantar la mano. Si hoy el Señor te está diciendo, levanta la mano, el primer paso que vimos en esta mañana es que debemos de ser obedientes. Pregunto nuevamente, ¿habrá un amigo aquí que quiera levantar su mano? Yo quiero orar por ti, solamente quiero orar por ti. ¿Quieres levantar su mano y decir, aquí estoy? Yo también acepto ese hermoso sacrificio que Jesús hizo por mí. No. Bueno. Amén, gloria sea al Señor. Yo sabía que una mano se iba a levantar. Pastor me hizo trampa. Le voy a pedir que se coloque de pie. Levántese, colóquese de pie. Ahí al lado de Pipe. Pipe le ayuda a levantar si es necesario. Gloria sea al Señor. Ah, quiero venir para aquí.
Yo le digo el ecuatoriano, se llama Jacobo. ¿Cómo te llamas? ¿Lerdis? Ledis. Ledis. Ahora pregunto a la iglesia, ¿habrá un hermano que quiera decir, Señor, yo quiero reconfirmar mi vida espiritual contigo? Quiero que mi vida realmente pueda vivirse de acuerdo al ejemplo que Jesús nos ha dado y quiere colocarse de pie en esta mañana. Yo quiero hacer un último llamado. Aquí entran ladies, entran amigos, entran hermanos. ¿Cuántos hoy reconocen que necesitan ser lavados porque hay pecado en su vida y necesitan restaurar la vida del Señor? ¿Hay alguien que levante la mano? ¿Quiere venir aquí cada uno de los que levantaron su mano? Vamos a hacer una oración especial de restauración. Mi tía no está acá, pero ella viene más tarde. Nosotros podemos hacer un poquito más atrás para que lleguen todos aquí. Hoy es el día que el Señor nos ha dado el privilegio de reconsagrar nuestras vidas al Señor. Que hoy a las 3 de la tarde puedas llegar con el mismo pensamiento que te vas ahorita al mediodía. Y que esta vida, bueno, esta experiencia de hoy sea una experiencia de consagración a nuestro Dios. Querido y buen Dios, damos gracias, Padre Celestial, por permitirme orar. Oro especialmente por Ledis y Jacobo, quienes se han venido aquí, son nuestros dos amigos. Pero Padre Celestial, también oro por la iglesia, que hoy se ha puesto de pie, y aquellos que han estado dispuestos a venir aquí al frente, conociendo que hay pecado, que te han defraudado durante el transcurso de este tiempo, y que hoy les das la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque la iglesia reconoce que tú eres quien le salvas. La iglesia reconoce, Señor, que tú eres quien hace que esto sea posible. Padre Celestial, conságranos a ti, perdónanos, límpianos de todo mal, de toda iniquidad. Que esta tarde, Señor, al lavarnos los pies, al tomar la cena, Padre eterno, podamos evidenciar que tú nos has dado una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por permitirme orar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Una feliz tarde. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Si usted llega más temprano a las 3, vamos a hablar. Sí.